Hay un tema que está pasando desapercibido en medio del coronavirus y me refiero a la crisis carcelaria que está sucediendo como consecuencia de la pandemia. Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario, Colombia tiene cerca de 124.000 internos en un país cuya capacidad carcelaria escasamente llega a los 80.000 cupos. Es decir, que tenemos un 40% de hacinamiento sobre la capacidad instalada. Hay cárceles en el país donde el nivel de hacinamiento alcanza hasta el 360%, como es el caso de Riohacha. La cárcel Villahermosa de Cali, por ejemplo, tiene capacidad para 2.046 presos y en este momento tiene 5.987 reclusos. El panorama se repite en la mayoría de los centros penitenciarios del país. En promedio de hacinamiento es del 53%. Hace menos de 30 días, el país tuvo revueltas en no menos de 13 centros carcelarios, donde lamentablemente fallecieron más de 20 internos. También hubo 83 internos lesionados y 7 miembros del personal de guardia que resultaron heridos. Ante esa situación, la ministra de Justicia de este país atinó a decir que el problema era por un intento de fuga masiva, pero que nada tenía que ver el coronavirus. El resultado del intento de fuga en la Modelo fueron 23 privados de la libertad muertos. Aquí hubo un plan criminal de fugas que fue frustrado. Tampoco hay un problema sanitario que hubiera originado ese plan y esos motines. Hoy no hay un solo contagio, ni un privado de la libertad, ni cuerpo administrativo y de custodia que tenga coronavirus. Pues bien, hoy en Colombia encontramos que tenemos más de 156 personas contagiadas en 6 penales del país. Dentro de esos contagiados, además de los internos, también está el personal de guardia. Cuando este país tiene hoy cifras que indican que hay 5.142 personas positivas para COVID-19, estamos diciendo que el 0.01% del total de la población colombiana está hoy infectada. Lo más lamentable es que el número de presos y personal de guardia infectados equivalen al 3% del total de los infectados. Y eso es una muestra clara de la necesidad urgente de hacer algo en los centros carcelarios. Esta es la realidad que está viviendo la cárcel de Villavicencio, Pabellón Santander. Mire la realidad. Estas personas se encuentran enfermas. Póngase la mano en el corazón directamente con nosotros privados de la libertad. ¿Lo han atendido? No me han atendido. Si bien es cierto, el IMPEC y el propio Ministerio de Justicia, con la ayuda decidida de la policía, lograron en tiempo oportuno contener los motines en las cárceles, no es menos cierto que ya se han tenido motines importantes en Argentina, Venezuela, Brasil, donde hubo una fuga de 1.300 internos. ¿Qué hay que hacer? ¿O hasta cuándo más bien vamos a esperar en Colombia para tomar decisiones de fondo de cara a la excarcelación o a la concesión de subrogados en beneficio de ciertas personas que no tienen que esperar una pena de muerte al interior de un centro penitenciario? Con razón, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, ha dicho que mantener a los internos de América Latina en las condiciones actuales de reclusión es imponerles una verdadera condena a pena de muerte con clarísima violación de sus derechos humanos. Perú, Chile, Etiopía, Bolivia, Marruecos, entre otros, han acudido a la figura del indulto en ciertos casos, atendiendo la gravedad de ciertos delitos, teniendo en cuenta las condiciones personales del interno, como el caso de las mujeres embarazadas o los mayores de 58 años. Y creo que en Colombia debería pensarse seriamente en esa posibilidad. Es apenas obvio y natural que homicidios, secuestro, extorsiones, terrorismo son delitos que no podrían recibir esos beneficios. Es apenas natural. Pero no podemos mantener el estado de cosas hoy, donde internos de cárceles como la de Villavicencio,
La Picota, La Distrital, Florencia, Amazonas y Guaduas han dado positivo para COVID, ellos o el personal de guardia. No, señora ministra de Justicia, ya es la hora de entender que las cárceles no pueden seguir siendo ollas de presión por la demora suya en tomar una decisión urgente en beneficio del sector carcelario del país. O la otra solución, trasládenlos para centros donde los puedan tener vigilados, pero en condiciones de aislamiento que garanticen la vida de los internos. Recordemos que los internos no son pedazos o masas de carne depositadas o cuidadas en bodegas. Son seres humanos de un país que, por más que hayan cometido un error, aquí no existe la pena de muerte. No podemos olvidar tampoco que solo en la cárcel de Puente Alto en Chile hay más de 300 infectados. El sistema carcelario del Perú reporta más de 500. La cárcel de Michigan, una cárcel moderna, con estándares muy diferentes a los propios de las cárceles latinoamericanas, tiene 650 infectados. Y ni qué decir de los problemas que hoy se presentan en cárceles de El Salvador, al punto incluso que en Italia tuvieron grandes y graves problemas, con muertos incluidos. Irán tuvo que tomar una decisión, enviar un número altísimo de internos a detención domiciliaria. El problema de las cárceles es de mucho cuidado. Es que además, las condiciones de hacinamiento lamentables en las cárceles de Colombia afectan no solo a los internos, también al personal de guardia, el que de hecho se ha quejado muchísimo porque los tienen trabajando sin equipos de protección. Y no olvidemos que los internos no van a sus casas todos los días, pero el personal de guardia sí lo hace una vez termina el turno. ¿Qué sentido tiene esos caldos de cultivo al interior de las cárceles para que, por el hacinamiento y la falta de aislamiento, el interno infecte al otro interno, los internos enfermen al personal de guardia o al personal administrativo y estos enfermen a sus familias? Señora ministra, hay que entender que esta situación es sui generis, que nunca había ocurrido y que necesita una solución inteligente.